Buenas tardes, profesor Oscar, ¿cómo se encuentra? Mi nombre es Ana Sofía Rojas y con mis compañeros Samuel Alejandro Molano, Luna Daniela Ramos, Mariana Camacho, Juliana Cortés y Valeria Salamanca le vamos a explicar sobre 1916 en la Primera Guerra Mundial. Empiezo yo contándoles sobre la Guerra de Verdún. La Guerra de Verdún fue un enfrentamiento entre las fuerzas alemanas y las fuerzas francesas. Esto se dio porque Francia se encontraba acorralado en Verdún y Alemania quería invadir ese territorio para acabar con Francia de una vez por todas. Esto cabe aclarar que antes de este enfrentamiento hubo un problema entre Francia y Alemania y esto entra a ser por Alsacia y Lorena, que en un principio eran de Francia, pero entraron a ser de Alemania porque Alemania pues le arrebató como esos territorios. Bueno, cuando la guerra ya estaba iniciando, o sea, cuando ya estaba como tal en la guerra, lo que quería Alemania era tomar las fortalezas de Francia. Y lo logró, o sea, logró tener varias fortalezas, pero al final Francia logró recuperar algunas de sus fortalezas y por eso terminó siendo ganador de esta guerra entre Alemania y Francia. Y Alemania, pues como es de costumbre, perdió de nuevo. Pero bueno, aunque ya mencioné que Alemania había sido derrotada por Francia, antes de esto ocurrió algo de la Vía Sagrada. ¿Qué era la Vía Sagrada? Eran como ferrocarriles por donde entraban los trenes a dejar suministros a Francia. Pero Alemania, por lo que estaba en guerra con Francia, decidió que no quería que entraran suministros a este país. Entonces, pues no dejaban entrar. A lo que el comandante que dirigía a Francia en ese entonces se dio cuenta de esto. Él decidió cambiar las vías de ferrocarril por vías de camiones, o sea, carreteras, para que siguieran entrando los suministros común y corriente sin ningún problema. Portugal entra a la guerra. Portugal entra a la guerra porque Francia en la batalla de Verdún ya tenía como aliados contra Alemania, que uno de estos era Gran Bretaña, y Gran Bretaña decide como llamar, por así decirlo, a Portugal para que pudiera venir a apoyarlo también. A lo que Portugal dice que sí, él no estaba, o sea, era como un país muy neutro, que no se metía con nadie, pero pues al Gran Bretaña llamarlos a que por favor les colaboraran, ellos dicen que sí, y pues entran a apoyar a Francia para que pueda pues acabar con Alemania. El fuerte de Portugal cuando entra a la guerra eran las vías marítimas, entonces pues más que todo por eso fue su apoyo hacia pues Francia y Gran Bretaña para que por fin pudieran acabar con Alemania. Mi nombre es Mariana Camacho y hoy les vengo a explicar un poco sobre qué fue la batalla de Somme. Bueno, iniciando, Somme era un río. Se le nombra así porque ahí fue donde se dio esta batalla como tal. Esto fue una batalla de distracción de ingleses y franceses contra Alemania. Esto básicamente lo hicieron para alivianar un poco lo que ya había sido la batalla de Verdún. Bueno, el acuerdo secreto Sykes-Picot fue reconocido como el acuerdo de Asia Menor. Este fue un acuerdo secreto el cual se dio entre el Reino Unido y la Tercera República Francesa. Este básicamente era para el control de dos países de Próximo Oriente, en el caso de que la Triple Entente obtuviera la victoria contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Los tratados de esto, las negociaciones se dieron en noviembre en 1915 y en marzo en 1916. En sí, este acuerdo se firmó el 16 de mayo de 1916. Muchas gracias. La Guerra Blanca. Esta se dio entre Italia y Austria-Hungría, luego de que Italia quisiera recuperar unos territorios en Austria-Hungría, los cuales eran Trentino, Istria, Dalmacia y Anatolia. Italia no los logró recuperar del todo, pero sí logró recuperar una pequeña parte. Rumanía entra en guerra. 27 de agosto de 1916. Después de 2 años de neutralidad, Rumanía decide atacar a Transilvania, territorio que pertenecía a Austria-Hungría. 3 ejércitos atacaron ese territorio. En uno de los ataques lograron derribar al primer ejército austrohúngaro. Los rusos les brindaron ayuda. Potencias contra Rumania. Para entrar en ese tema tenemos que dejar en claro que Rumania y Rusia querían una gran parte de Austria-Hungría. Ya con esto podemos seguir a que Rumania fue atacada por las potencias que lideraba Alemania, ya que querían obtener o recuperar
sus recursos. Y su derrota fue un papel importante para el fin del conflicto. Carlos I entra al trono. Entra durante la Primera Guerra Mundial gracias a que su tío, el emperador Francisco José, fallecería el 21 de noviembre de 1916. Él entraría gracias a que él tenía que cumplir el papel de emperador en Austria y de rey en Hungría. Entraría un momento crítico y de momento de crisis, no solo en el imperio austrohúngaro, sino también en toda Europa. Él no tomaría ese rol de manera propia, no quería tomarlo, sino que era de forma hereditaria, tenía que tomarlo sí o sí. Él cumplirá el papel de liderar el imperio durante los momentos de crisis, militares, políticos, económicos y entre otros. Aunque su mandato sería breve y problemático, ya que ¿qué pasaría? Él no pudo resolver ningún problema interno ni externo, lo que eventualmente llegaría a la desintegración del Imperio Austrohúngaro al final de la guerra. Buenas noches, soy Luna Daniela Ramos Sánchez de grado noveno y voy a exponer el tema del Acuerdo de Paz de 1918. Bueno, prácticamente este acuerdo se lo mandó el presidente de Estados Unidos para que la guerra se acabara. Este constaba de 14 puntos, pero todo el mundo lo ignoró. Básicamente quería que se acabara la guerra y reconstruir Europa.